Los saludamos con la paz del Señor. Damos gracias a Dios por un día más delante de su presencia. Y bueno, queremos compartir con ustedes esta parte tan importante y esencial que es experimentar la vida con Cristo. Y queremos orar primero para poder hablar sobre la palabra, sobre nuestros testimonios, sobre cómo hemos conocido a Jesús y cómo queremos que esta comunidad Timoteo se cree, porque el objetivo es ser como Jesús, tener el carácter de Jesús. Así que vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias, Dios, por amarnos, perdonarnos, Dios, de todo pecado, de toda impureza, de todo mal pensamiento, Jesús. Somos hijos tuyos, tenemos debilidades, miedos, pero hoy en tu nombre, Jesús, creemos que el perfecto amor echa fuera el temor, y es por eso que estamos delante de tu presencia, Dios, porque queremos glorificar tu nombre, queremos que tú seas glorificado, conocido, que tú puedas llegar a los corazones, Dios, y que realmente el ser humano pueda darse cuenta que es tan esencial tenerte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Hoy queremos compartir parte de nuestro testimonio de cómo llegamos a conocer a Cristo. Y bueno, hoy quiero que Fer salude y nada, aquí estamos con él. Muy buenas tardes, saludo con la paz del Señor. Primeramente, que estar agradecido con Dios por un día más que Dios me regala y poder estar aquí y poder compartir de su amor y de todo el tiempo que Él me ha estado cuidando y que ha estado conmigo. Y bueno, yo le voy a contar un poco de mi testimonio, aunque es muy largo, pero voy a resumir. Y bueno, empieza con que yo cuando vivía, bueno, yo nací aquí en Gibraltar, pero cuando yo nací aquí, yo me fui cerca de Cobija y con mi papá y mi mamá y mis dos hermanos que tengo, y solo éramos los cinco, y era un lugar, era así como aquí, solo que había una casa nomás, y era una casa grande y ahí vivíamos todos los cinco, y era muy alejado de la ciudad y todo eso, y así que solamente vivíamos los cinco ahí. Y mi papá era muy ocupado, que él siempre paraba saliendo. Mi mamá también era la que se encargaba casi de estar lavando la ropa, cocinando. Y yo, como a mí me gustaba pescar en ese tiempo, yo entonces me iba con mi hermanito y nos íbamos a pescar. Y ya después, entonces, era así, rutina de siempre. Y ya luego, cuando había un día, mi papá había salido. Y en donde vivíamos también teníamos vaca. Y él se había ido donde ella estaba. Y mi mamá se había quedado con nosotros tres. Y luego, recuerdo que a mi mamá le gustaba ir a coger un tipo pacay, pero no sé, era más duro, ¿cierto? Y cuando estábamos ahí los tres cogiendo, nosotros también teníamos un caballo y un perro. Y ahí había un grupo de caballos que eran malos y siempre venían y atacaban a nuestro caballo. Entonces mi mamá me dijo, vamos a corregirlo a este caballo, a los caballos. Y entonces yo y ella nos fuimos, recogimos piedras, nos fuimos y lo correteamos hasta irnos lejos, lejos, para que no se perdiera. Y cuando acordamos y dimos la vuelta, ya no habíamos perdido. Y cuando intentamos regresar ya no sabíamos por dónde habíamos ido, porque ese lugar era duro, monte. Y entonces ya llegó la noche, no sabíamos cómo regresar, y entonces solo seguimos caminando y de repente yo miré una fogata así a lo lejos, y yo le dije a mi mamá que la persigamos a fogata, y ella me dijo, ya hijo. Y entonces fuimos, y como era muy pequeño, yo tenía solamente 8 años, y ella luego me miró como que yo estaba cansado, entonces ella me dijo, descansemos aquí, hijo. Y había una loma así de pura paja, y ella abrió espacio y nos metimos los dos y nos echamos a dormir. Y al día siguiente, ya así temprano,
había neblina y todo eso, y cuando nos despertamos, ya me llevamos y dijo, vamos a seguir. Y entonces seguimos, y de repente, yo no sé qué hice, que después de eso yo no la vi, y ya mi mamá había desaparecido. Y yo me empecé a asustar, la estaba buscando y no la encontraba. Se me empezó a asustar más y más, y ya entonces solamente me asusté y corrí. Era mi instinto, nomás solamente corrí. Y de repente encontré el camino que era nuestra casa de otra. Y ahí me fui caminando despacio, ¿no? Porque ya estaba tranquilo. Pero ya mi mamá ya no estaba aquí conmigo. Y luego ya llegué donde había. También en mi casa teníamos un río que era así que pasaba, era largo. Y luego ahí nos quedamos, me quedé solito, entonces bajé, tomé agua, luego me subí, miré mi casa y no sé qué me pareció, me dio un poquito de vergüenza ir a mi casa, entonces me quedé ahí cerca del río y me eché y me dormí. Y luego mi papá ya había llegado y él me había visto ahí y me despertó. Me dijo, ¿qué hacía ahí? Y yo le dije, nada, solo estaba descansando. Y él estaba con su caballo. Y él me recogió y entonces nos vamos a la casa. Luego me preguntó, ¿y tu mamá? Y bueno, como mi mamá y mi papá siempre a veces peleaban y todo eso, entonces yo le mentí a mi papá que él se había escapado, porque no quería decirle que ella había desaparecido. Y entonces le mentí diciendo que ella se había escapado y se había ido. Y luego y él me dijo entonces, bueno, hijo, entonces. Y luego entonces fuimos a la casa y luego pasó así el tiempo y luego mi papá resulta que él fue también a donde la vaca y ahí fue donde le encontré a mi mamá. Ya estaba así, ya había fallecido. Y entonces mi papá me dijo eso, pero no me la quiso mostrar porque no sé. Y después entonces él me dijo que no iba a mandar a otro lugar, que ya no íbamos a ir de ese lugar. Entonces pasaron los días, él administró todas nuestras cosas y nos fuimos. Y él dijo que tenía unos amigos de donde nos iban a cuidar. Entonces él nos mandó ahí y después en ese lugar nos quedamos ahí un tiempo. Donde una señora y un hombre. Y eran jóvenes ellos y aún me recuerdo de ellos. Entonces ellos nos quedaron un tiempo. Después ellos también dijeron que nos iban a dejar en otro lugar. Entonces también fuimos a otro lugar. Y ahí también tuvimos otro tiempo. Y después ahí conocí varias personas y empecé a ver más personas porque donde yo vivía solamente éramos los 5. Y después ya miré más personas y ahí también estuvimos un tiempo y después esas personas igual dijeron, vamos a buscar otra casa, me dijeron. Y entonces buscaron otro, con otras personas y también ahí nos fuimos. Y ahí también había más personas, ahí había 5 colegios, era una comunidad. Y después también ellos tuvieron un tiempo y esa señora que nos cuidaba no paraba siempre con nosotros porque ella paraba saliendo y siempre nos quedamos los tres solitos. Y después también ella nos dijo un día, voy a ir a la ciudad, me dijo que voy a ir a buscar unas personas que nos cuiden. Nos salimos allá. Y así pasó creo una semana y después ella volvió otra vez. Y después entonces ella nos dijo, encontramos una casa nueva, unas personas que van a cuidar. Y entonces alistamos nuestras cosas y otra vez dijimos a salir. Le dije a mi hermano que nos vamos a ir otra vez y alisté sus cosas también de ellos y nos fuimos. Y ahí fue cuando ya llegué otra vez acá a Gibraltar. Aquí encontré donde que le digo a mi tía de cariño. Pero ahora ella es mi madrina y estuvimos ahí también un tiempo. Y como ella también era muy ocupada y fue algo de la política también ella y entonces estuvimos acá y ella luego dijo que nos iba a mandar a un lugar que era aquí en Casa Segura y también ahí estuvimos un tiempo con ella, nos cuidaba bien la verdad, me gustó estar con ella ahí. Y después entonces ella ya nos mandó acá a lugar Casa Segura y ahí fue cuando ya conocí a más personas y donde yo vivía ahí no ni siquiera iba al colegio, no iba a la iglesia, no sabía nada de las cosas de Dios ni estudio, no sabía escribir, leer nada. Y cuando ya llegué acá, ya recién fue cuando supe ya de
de poder saber de Dios, pero la verdad que si me sincero, a mí no me interesaba mucho eso de las cosas de Dios, pero así pasó el tiempo, y cuando estaba con el hermano Michael, a veces yo me hacía que estaba bien todo, pero a veces extrañaba mi casa y todo eso, mi mamá, mi papá. Pero ya después empecé a pasar el tiempo así, me empecé a olvidar de eso. Y ya después también empecé aquí de la iglesia a mirar algo diferente. Ya cuando los 12 años, cuando me bauticé, ahí fue cuando sentí algo diferente en mí, que ya empecé a ver algo diferente, todas las cosas malas que yo hacía, porque era más pequeño y era más rebelde, hacía mis cosas más feas, hablaba grosería y todo eso. Y ya después entonces cuando me bauticé, ahí sentí algo dentro de mí que cambió y empecé a ver y empecé a preguntarme también de y empecé también a preguntarle a Dios que por qué me había quitado a mi mamá y tan temprano que yo era muy pequeño para que me la quite. Pero luego empecé a entender que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y también para mi vida y siempre va a estar cumpliendo ese propósito y Dios siempre me estuvo cuidando a pesar de las cosas malas que me pasaron y siempre Dios tuvo el control de las cosas y vi su amor de Dios en todas estas cosas que Dios ha hecho en mi vida, que me ha estado cuidando, me dio refugio y así decirles también a las personas que miren este video, las personas que están sin padre o sin mamá, decirles que aquí en Salmos 27, 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y aquí dice que Dios, a pesar de que nuestros padres, nuestras madres nos dejen y estemos sin ellos y estemos solos, dice que Dios siempre va a estar con nosotros cuidándonos y guardando nuestra vida. Y Él dice que va a tener un amor incondicional hacia nosotros, que nuestros padres nos dejaran y estemos solos. Y también Él nos da un consuelo y refugio y también una confianza plena. Y en el amor incondicional es que su amor de Él no se compara al amor terrenal, porque Él dice que nos amó antes de habernos hecho o creado, porque Dios ya nos había conocido antes de crearnos. Y así que su amor de Dios es mucho más que el de una madre y padre. También dice que mandó a su único hijo que tenía aquí a la tierra para salvarnos nuestros pecados y nuestras maldades que nosotros hacemos en este mundo. Y ese es amor de Dios incondicional, mucho más sobrepasa su amor. Y consuelo y refugio es que también dice que Dios nos da un consuelo cuando nos dejan o se apartan de nosotros, cuando nos sentimos solos. Siempre Dios está ahí con nosotros, cuidándonos y dándonos consuelo y diciéndonos, hijo, no te preocupes, que aquí estoy yo. Y Él nos guarda de todo mal, peligro. Y así, decirle, animarles que a las personas que miren, que Dios siempre va a estar con ustedes, confíen en Él, porque Él tiene el control de todas las cosas y Dios los ama. Bueno, le damos gracias a Dios por la vida de Fer. Es un testimonio, la verdad, impactante, ¿no? Pero vemos que Él dice algo, que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaren, el Señor con todo nos recogerá. Y creo que Él es un joven que hoy tiene 18 años. Más adelante vamos a preguntarle a qué edad entró al hogar, eh, a qué edad su mamá falleció, entonces cuántos años tenían sus hermanitos, sobre diferentes ¿no? Circunstancias ¿no? que él pasó en casa, pero damos gracias a Dios porque, como él decía, Dios siempre tiene un plan para nosotros y su plan de él es perfecto porque dice que sus pensamientos de él son más grandes que los nuestros. Y en San Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que nosotros seamos salvos. Y entonces hoy vemos que se cumple esa palabra en la vida de Fer, en mi vida y en todos los que hemos decidido recibirlo como nuestro Salvador. Bueno,
bueno, vamos a orar. Voy a pedir a Fer que ore por este tiempo y darle gracias a Dios. Vamos a orar. Gracias a Dios por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias, Padre, por habernos permitido, Señor, retornar más a ti, Señor, y poder, Señor, hablar de tu amor incondicional, Padre, que tú tienes hacia nosotros, Padre. Y te doy gracias, Padre, porque tú siempre nos guardas, Señor, de todo mal y nos peligro. Y te pido, Padre, que tú seas también cuidando a las demás personas, Señor, que están enseñando a sus padres, a sus madres, Señor. Que tú seas guardando sus vidas, Padre, que tú seas tocando su corazón, Señor, que ellos sepan, Señor, que no están solos, Señor, que tú estás con ellos, Padre. Y te doy gracias, Padre, por tu amor infinito, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y les mandamos un fuerte abrazo, que Dios nos bendiga y aquí seguimos adelante creciendo y conociendo a Jesús. Amén.